10:08. Estamos aquí en directo con Boira, los misterios de la vida, ahora en YouTube. Y es para mí un placer volver a saludar a un buen amigo, un excelente corresponsal que en su tiempo tuvo Boira en la etapa de Tarragona Radio. Aún recuerdo con mucho cariño esas llamadas que le hacíamos todas las semanas a su ciudad residencial, que es Londres, y pues alguien que siempre nos hablaba de que si de la Atlántida, que si de últimos descubrimientos, hallazgos sobre vida inteligente extraterrestre y tantos otros temas que al menos despertaban nuestra curiosidad, ¿no? Porque siempre decimos en este programa que en ocasiones algunos temas son difíciles de creer, algunos fenómenos son difíciles de creer, pero por muy difíciles que sean de creer, no quiere decir que dejen de existir. Este es un programa que desafía la razón y la lógica. Y bueno, no hace falta que me enrolle mucho más porque ya sabéis de qué pie calza este programa. Así que, sin más demora, saludo. Muy buenas noches, bienvenido, Colin Rivas. Bona nit, Àlex, a tothom. Qué placer oír tu voz, Colin. Bona nit a vosaltres. ¿Dónde estás ahora Gracias. mismo? ¿Dónde Gracias. estás? ¿Dónde estás? Estoy entre las líneas enemigas y detrás de ellas. Estoy en el norte de Portugal, en Viana do Castelo. Ah, sí, sí. Bueno, hay que recordar que Colin, bueno, tu familia es de ahí, de Galicia, ¿no? Sí, tengo familiares aquí, tengo también amigos y vengo muy de vez en cuando. Vengo al País Vasco, también voy por Barcelona y también voy por Portugal y Galicia. Recordamos sí. El norte de España. Recordemos, Colin, a través de qué página web podemos seguir tus andanzas. Sí, pueden conectar en colinrivas.org o si no, simplemente en Twitter y buscan Colin Rivas, que es más fácil, y yo voy posteando ahí, así es más personal con gente, o en el Facebook también Colin Rivas, pones en el internet, en Google, y ya ves ahí la cantidad que hay páginas y vídeos de conferencias y de radios y otros gentes y amigos que suben cosas de otras radios, incluso españolas o de latinoamericanas o inglesas o americanas, ¿no? Entonces ahí Google tiene muchas búsquedas y pueden encontrar un montón de cosas, pero siempre por mi Twitter pueden conectarme y la gente charlar, dejarme comentarios y hablamos de cosas, ¿no? Colin, yo te he presentado antes como tipo interesante, inquieto, que ha vivido vivencias extraordinarias. Háblanos, por ejemplo, de aquel capítulo, porque ya veréis que Colin, la verdad es que su vida no tiene desperdicio. Siempre, yo creo que vivir al lado de Colin debe ser una de las experiencias más entusiastas que uno puede vivir en esta vida, ¿no? Pero ¿Qué va? Eso la gente que está conmigo siempre, de hecho, hablo de cosas muy normales con ella, con mis amigos y familiares. Nunca, es rara vez que habla de temas ocultos. Sí. A veces, pues con la familia, bueno, salen siempre en la comida, a lo mejor, en una cena, cuéntanos una historia y cosas de esas, ¿no sabes? Pero muy poco me suelen preguntar porque saben por dónde voy a salir y a veces me tienen hasta de friki, ¿sabes? Pues ¿no? vamos a contar historias, además de historias vividas por ti, Colin, como por ejemplo, ¿qué es lo que viste en una central eléctrica? Sí, bueno, voy a contar varias historias, ¿no? Incluso de programas de radio que me han entrevistado o gente que he entrevistado yo haciendo programas en Estados Unidos o en Inglaterra, y que siempre es muy interesante porque hay gente de todos los digamos estilos de la vida, de las viñas del Señor, ¿no? Como dirías aquí, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor. Entonces me he juntado muchas veces en radios y en televisiones con gente, pues incluso de servicios secretos, de que trabajan para el gobierno, claro, personas normales de embajadas, y incluso como esto que no es personal, pero eso ocurrió más o menos en los 60, 70, y es un señor que se llama Paul Tice, que también tenía un programa de radio y escribía muchos libros. Uno de los libros además que escribió que era muy bueno es The Book No Pope Would Want You to Read, que es el libro que ningún papa le gustaría que leyeses, ¿no? Que sobre el Vaticano y sobre la organización, digamos, él llamaba una organización criminal, ¿no? Decía que la Iglesia Católica era crimen organizado y un crimen, digamos, proverbial, ¿no? A través de la historia, ¿no? Por ejemplo, también, ¿en qué se basaba Colin para decir que era una organización criminal? ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica? Eso hay que leer el libro también de Steve Allen. Sí. Steve Allen es otro autor que hace muchos libros sobre varias sectas y también religiones en general, y cómo no solo
los religiosos y digamos sociedades secretas y grupos subversivos están infiltrados, pero también, sabes, dentro de la organización saben de hecho de qué va todo, ¿no? Sabes, llevan muchos cables de digamos los WikiLeaks y tienen hackers, tienen su como ves en la película esta Tom Cruise que va vestido de cura y entra en un sótano ahí del Vaticano y ves que tienen lo más moderno de tecnología. Pues más o menos eso es lo que me contaba él. Pero la experiencia que me contó una vez fue que él, estoy hablando ya de los años 60, o sea, 58, 59, 60, o sea, este era un señor ya que ahora ya ha fallecido, ¿no? Y entonces él me contaba que estaba trabajando en lo que es Boston, Massachusetts, ¿no? Estamos en el este de los Estados Unidos, y él lo habían destinado a una central eléctrica, porque él era como ingeniero y eso, y principalmente se encargaba de estar allí vigilando, que funcionaran, ¿sabes?, las luces, la electricidad, los paneles y eso. Y entonces él era un chollo, digamos, que era muy fácil para él, porque él estaba ya a lo mejor 7, 8 horas de noche, y estaba detrás de una cabina, digamos, ¿no? Con sus paneles allí, ¿no? Como casi una nave, me decía él, como la nave de Star Trek, y con una puerta metálica que él, tú imagínate, en medio del monte, de la nada, allí, pues con su televisión, viendo sus películas o viendo sus cosas, y tomando su bocadillo. Dice, voy a salir ahora, me voy a tomar un bocadillo, ¿no? Era un chollo muy, muy fácil, y que cobraba muchísimo, porque de aquella cobraba, me había dicho, casi pues unos $1.500 de aquella, que era una barbaridad, como ahora a lo mejor, pues no sé, 4 o 5 mil euros, ¿no? Sí. Al mes haciendo nada. Y resulta que él justo volvía de su turno, volvía para hacer el turno, y se metió en la cabina del panel, ¿no? Para ver las luces. Y digamos que la cabina tenía un cristal, ¿no?, muy grande, ¿no?, digamos, como estos cristales de balcón, digamos, y atrás una puerta metálica. Y él estaba mirando porque notó como algo se movía, y de repente, a través del cristal, él vio como alguien pues humano, ¿no?, alguien como un hombre, pero con cara, digamos, de perro. Y le llamó un hombre mucho la con atención. Cara de perro. Sí, con cara de perro, como, ¿sabes?, de la Guerra de las Galaxias. Él me lo explicó así, me dijo, como Chewbacca, ¿no? Sí, con cara de perro. Y de repente hubo un momento, como milisegundos, que se cruzaron la mirada, y entonces el animal este, o el humanoide este, estaba muy fascinado tocando, como digamos, fuera los paneles, veía las luces encendidas de fuera de la cabina, y estaba como, digamos, ahí tocando, ¿no?, fuchicando ahí y tal. Y entonces él, de repente, lo primero que pensó, que se estaba tomando su bocadillo y había puesto la televisión, he cerrado la puerta metálica. Y entonces, justo cuando se levanta, ya no ve al bicho este en el panel, y observa que la puerta, digamos, como el manubrio de la puerta, se empieza a doblar. Y dice para él, Dios mío, la he cerrado, ¿no? Y así él, como ve que el manubrio se mueve, empieza a pegar unos gritos y unos saltos, ¿no? Así, pa, ¿no? Él, como me lo explicaba, ¿no? Como me lo relataba. Y de repente se para el manubrio, la puerta, incluso el manubrio me dijo que se llegó como a torcer, o sea, es una puerta metálica de aquella que es como casi de acero reforzado, y estaba como, digamos, insonorizado o insulado de la electricidad también, ¿no?, con su manubrio, digamos, estilo plástico y tal, y que llegó a doblar, o sea, que el bicho este tenía mucha fuerza, ¿me entiendes? Y fue lo primero que dijo, espero que ella cierre la puerta, porque si no, esto me mata. Y así como se pone a ver otra vez por el cristal, vio como el bicho se iba alejando, se iba alejando, pero con unas zancadas, pero increíbles, ¿no?, dijo él. O sea, como me lo explicaba, era como una zancada casi de Erwin Moses, ¿sabes?, el corredor de vallas, ¿no?, ¿sabes?, sí. El corredor este negro, sí, ¿no? Sí. Muy famoso, que ganó muchas medallas. Me dijo, así, pegando unas zancadas así, y una valla que es por lo menos de alto de 7 pies, que debía ser como unos 2 metros o un poquito más, y que la salta por encima, y que la saltó por encima, ¿no sabes? Y se perdió en el medio del bosque. O sea, una experiencia increíble. Es decir, que podía ser el Sasquatch o Yeti americano, ¿no? El hombre... Claro,
Él al principio, porque él era un hombre muy escéptico, ¿sabes? De estas cosas, él estaba trabajando de aquella, no tenía mucho que ver con, digamos, con el mundo oculto y eso, y estaba trabajando, entonces él a estas cosas realmente, ¿sabes? Es como tú, ¿qué va a haber esto aquí por aquí? ¿Entiendes qué te digo? Pero, y en el medio de monte, Massachusetts, ¿no? En Boston, ahí, donde perdieron sus el carnet de identidad, ¿sabes? Entonces era arriba en el bosque frondoso, ¿no? Y entonces le pareció esta experiencia tal. Pero él tuvo esta experiencia, su hermano, que me comentó que tenía como unos 20 años, 21, ¿entiendes? Y eso es gente, ya te digo, de edad que ahora pues están fallecidos, ¿no? Por eso puedo contar un poco la historia también, y creo que esto lo tendrán en cuenta, ¿no? Ellos. Pero que estoy hablando de los 50 o 60, ¿no? De los años 50 o 60. ¿no? Años 50 o 60. Y es que además también, Colin, en el mundo, y esto a veces en el programa hemos hablado de ello porque nos ha acompañado el presidente de la Sociedad Española de Criptozoología, ¿no? En el mundo existen criaturas, animales extraordinarios que no se encuentran en los libros de naturaleza, ¿no? No se explica la zoología convencional, no puede explicar la existencia de estos animales tan extraordinarios, como por ejemplo también la existencia de criaturas como los que pudo ver en un apartamento. Bueno, esto nos lo va a contar mejor Colin, pero tú viste, Colin, viste los aliens. El hermano de él iba a ir justo ahora a esto. Sí. Él estaba, digamos, por la mañana, pues cuando es el alba, ¿no? Y te vas a levantar, pero son las 6, 7. Estoy hablando de gente de una, porque quiero ponerlo en perspectiva esto no es gente que tenía televisión normalmente en casa, que veía películas de Star Trek o de películas de Spielberg todo el día, ¿entiendes? Y gente con mucha personalidad, ¿sabes? Como ahora fueran nuestros abuelos, o sea, que tenía mucha personalidad, eran personas serias, no andaban fumando droga, ni bebiendo alcohol, ni nada. Y yo además conocí a Paul Tice y, o sea, no lo vi nunca ni fumar, ¿entiendes? Entonces, él estaba en casa un día en su apartamento, que de hecho tenía una en California, tienen piscina, era en Glendale, y el perro, digamos, que empezó a gruñir. El perro dormía con él en la cama y empezó a gruñir, pero sabes, eso de gruñir, como si hubiera alguien en la ventana, ¿no sabes? Uh-huh. ¿Cómo hacía el perro, Colin? Hombre, yo soy un perro, pero algo así como, ¿sabes? Había visto algo raro, algo extraño había visto, sí. No es que viera, él estaba como gruñendo, como me lo explicaba, sí. Él estaba como gruñendo, como si hubiese alguien en la ventana, y de repente saltó el perro de la cama y se fue a la ventana. La ventana estaba bajada, digamos, como una no las persianas españolas que tenéis, pero como una de esas stores, ¿no sabes? Como sí. El mosquitero. Sí. Y entonces le pareció curioso, se medio levantó y tal y cual, para coger al perro. Dice, me está dando la vara, que se vamos a dormir, ¿no? Y así, de repente, el perro seguía contra la ventana, y él abrió el store, ¿no? Subió las cortinas, ¿no? Y sacó un poco el mosquitero, y para su sorpresa, que vio, como digamos, un objeto flotando sobre la piscina, ¿ok? Pero el objeto, digamos que medía como unos 2 pies, 3 pies de diámetro. En español, pues debe ser como algo así, como unos, digamos, como máximo 1 metro de diámetro, ¿vale? Más o menos, ¿no? Como digamos, entre unos 60 y unos 80 centímetros de diámetro tenía el objeto. El objeto era como ovalado, y por debajo del objeto, que me lo explicó muy bien, era como, digamos, como era transparente, como era como un diamante o algo que era transparente, y se podían ver que se veían personas como pequeñas, como personas muy pequeñitas, ¿sabes? Como el cuento de Gulliver, de Lilliputienses, ¿no? Personas muy pequeñitas. Y bajó como un periscopio, digamos, o como un tubo, como una pajita, sí. y sacó agua de la piscina, absorbió, ¿no? Del aparato, sí. Absorbió, y así como sacó, debió sacar una prueba o agua o lo que sea, ¡bum! En menos de como canta un gallo, desapareció. O sea, y el perro paró de ladrar. Colin, ¿es seguro que este hombre no tomó nada? No. Tengo miles de historias, además, de estas cosas de que me han contado también. Estamos hablando, Colin, de alienígenas diminutos,
Alienígenas diminutos. Incluso yo hablé con... yo tenía un amigo en Los Ángeles que era chofer, pues bueno, ya era muy mayor cuando lo conocí yo, se llamaba Patrick, y era chofer, digamos, de las estrellas de Hollywood, de varios actores. De hecho, un actor que me mencionó, no lo voy a mencionar porque está todavía vivo, y eso sí que no lo puedo mencionar. Entonces prefiero guardármelo hasta que muera y después te voy a contar la historia igual, pero después te diré los nombres una vez que se muera. Y él los iba a coger de LAX o de Glendale o de Pasadena, los llevaba a fiestas. Y un día me comentó Patrick que allá por los años 67, 70, más o menos cuando coincidía, no sabes, la guerra del Vietnam en Estados Unidos, ¿no? De Nixon y esto, ¿no? Él fue a recoger a este actor y a sus amigos en la limusina de LAX. LAX es el LA Airport, ¿no? El aeropuerto de Los Ángeles, ¿no? Sí. Y los fue a recoger y me dijo, vamos a recoger aquí unos amigos míos y tal, ¿no? Lo llamó tal, él se presentó ahí con la limusina. Y cuando llegaron ahí, pues aparecieron pues 3 individuos normales, con el actor, entonces pues en plan ya, ¿sabes?, de fiesta, ¿no?, de irse a la fiesta y tal. Y Patrick, como siempre, pues le dijo, pues ¿a dónde quieres que vamos, no? ¿A dónde os llevo, no? Y dijo el actor dice, ¿tú sabes cuál es el más rico del mundo? O dime 3 más ricos del mundo. Estamos hablando de los años, ¿sabes? 70, sí. ¿No? De finales de 60 a 70. Típico, ¿no sabes? Rockefeller, JP Morgan, ¿qué millonarios había por ahí? Onassis, ¿sabes? ¿No? Él empezó a decir, pues, los típicos que abría la revista Forbes entonces, ¿no? Como ahora dices, pues, Carlos Slim, Bill Gates, Steve Jobs, ¿no? Amancio Ortega, ¿no? Y se empiezan a reír todos, a cachondearse. Y dice, eso no le llega a las suelas de los zapatos del que vamos a ver. Y le enseña, así como están hablando aún en el aeropuerto, con la limusina en stand-by, pero parados, ¿no? Le enseña como un control remoto. Y dice, vamos a ir a ese sitio y vamos a tener que entrar con este control remoto. Y él dice, debe ser un control remoto del garaje. Entonces dice, ¿dónde quieres que os lleve, hombre? Y le dijo, vamos a ir a Mulholland Drive, cerca de Los Ángeles, de las montañas Santa Mónica, ¿no? Sí. Y él los lleva hasta ahí, y él a medio, pues digamos, que está cerca de Topanga Canyon, que son como, digamos, pues ahí sería Montserrat o algo, donde está, las carreteras estas, pero que hay arbustos a los 2 lados, ¿no sabes? Y rocas, hay como montañitas rocosas. Sí. Y le dice, justo llegan a un sitio de Mulholland Road y Tunnel Road, y le dice, para aquí, nos quedamos aquí. Él dice, ¿cómo nos quedamos aquí? Están en medio de un descampado. No, tú ves esas rocas ahí, vamos a ir ahí. Y dice, pero ¿cómo estás ahí? Ahí no se puede ir. Sí, mira, ¿te acuerdas del remoto que te enseñé? Y hizo así, y abrió con un tap, abrió como la montaña. Se elevó y había un montón de limusinas y coches de la leche allí dentro. Y se metieron ahí y después ya él dijo, bueno, ya no te puedo contar más. Ya no te puedo contar más. ¿Cómo que no me puedes contar más? Ya no te puedo contar más a partir de ahí. Pero te voy a contar más. ¿A qué te recuerda esto? Bueno, ¿Qué película te recuerda esto? ¿O qué cómic te recuerda? ¿A qué cómic? ¿A qué superhéroe te recuerda cuando abre la montaña y va un coche? Batman. Batman. Bueno, pues ese señor era banquero, el que estaba, o sea, sí. El que tenía la propiedad ahí en medio de la montaña, que se abría la roca así. Fíjate, Batman, Bruce Wayne, que es banquero. Y ese era, que me dijo Patrick, ese era el más rico del mundo, No solo eso, él tiene llevado, no solo dentro de California, sino a lo mejor de California hasta Nevada, o, ¿sabes?, grandes viajes a veces a llevar a gente, pues, del gobierno o científicos. Y una vez me dijo que llevó a un astronauta, ahora sí que no me acuerdo el nombre, me había dicho el nombre, es uno de los astronautas, me parece que del Apolo, y lo llevó hasta Nevada, ¿no? Nevada es donde están Las Vegas, ¿no sabes? Sí.
y los llevó a los dos, llevó al científico, que él no sabía que era científico, y al otro astronauta, ¿no? Y digamos que entraron en un sitio, él paró. Esto es lo que le contó, de hecho, después el astronauta cuando regresó, porque se quedó el científico ahí, y el astronauta volvió para llevarlo de vuelta otra vez, ¿no? Al día siguiente, ¿no? O sea, se quedó allí 24 horas en un hotel, pero fue a verdad. Y esto es lo que me dijo, que el astronauta se fue con el científico, y el científico llegó allí, digamos, como una sala que tenía, y en la sala, pues, tenía allí, pues, como digamos, unas máquinas y eso, ¿no? Unas máquinas como de cristal, como estas máquinas, digamos, ahora que puedes comprar para una fiesta de estas muy psicodélicas, que sale un rayo dentro de la lámpara y esto, ¿no? No sabes cómo es, de cristal, ¿no? Sí. Y entonces él le explicó que lo llevó ahí y dijo, espera un momento, te voy a enseñar una cosa. Y el científico fue a buscar a su perro. Y encima de una mesa, digamos, de operaciones. Esto ahora, Colin, estamos hablando de otra historia, ¿eh? Una cosa es el millonario que tenía, pues, ese palacio dentro de la cueva, ¿no? Y que se abría como... No, ese ya la pasaba. Ahí no te puedo contar. Ahí ya no se puede saber nada hasta más, hasta que se muera el grupo ahora estamos... Colin, disculpa que te interrumpa, porque tenemos, a diferentes amigos de Boira que nos están participando a través del chat. Vamos a darles también la bienvenida. David Andújar. Vale. David, buenas noches, David, bienvenido. Dice David que pinta muy bien el programa de esta noche, no puede ser menos. Tenemos al gran Colin Rivas. Luego también tenemos un amigo que, él lanzaba una teoría cuando el perro estaba gruñendo, que no sabía qué se pasaba, ¿no? O qué podía ver en la piscina. Pues él decía, quizás que fue el chupacabras, ¿no? Diferentes intervenciones, gente que está, pues muy, muy interesada en estos... No diré cuentos o cuentos asombrosos, historias extraordinarias que toda la semana nos irá contando también Colin Rivas. Me interesa mucho esta historia que estás contando ahora, Colin, porque sería ya, y hablamos hace tiempo, ¿de qué época estamos hablando, Colin? Otra vez, estamos hablando de eso, entre los 60 y 70, porque iré avanzando en el tiempo con estas historias hasta llegar pues al 2013 o 2014, lo más reciente que tenga, pero... Años 60 nos va a contar una historia, Colin, que quizá... de ser cierta, estaríamos hablando de que en los años 60 ya se tenía la tecnología para crear o provocar una teletransportación, como ya se veía en aquel tiempo en la serie de Star Trek, ¿no? Pero en la vida real. Cuéntanos eso, Colin. Sí, y como estaba diciendo, estaba el científico y el otro astronauta, ya de aquella, pues eso, yo creo que estaba, no sé si estaba retirado en servicio exactamente, porque Patrick me contaba... Y ya él era viejo y no me daba fecha, ¿sabes? Me decía, pues 60, 70, pero puede ser el 73 como el 75, porque yo sé que hubo varias expediciones de Apolo hasta el 73, 74, si no estoy equivocado, ¿no? Desde los 60. Entonces, él lo que le comentaba, sigo contando, puso en la mesa esta de operaciones al perro, le tocó una correa y le dio, como digamos, a un transformador, ¿no? A una rueda de la máquina esa y dos interruptores, pum pum, y el perro lentamente desapareció. Y dijo, toca el espacio, y tocó el espacio y no había nada. Y dijo, ahora espera un momento, y le volví a dar la rueda pues para otro lado, o para el mismo, no, como lo contaba más o menos Patrick, y a los dos interruptores y tal, y el perro se volvió a materializar. O sea, estamos hablando, ¿no?, de teletransportación. Y el astronauta no sabía nada de esto, o sea, que él también se quedó flipado. Sí, se quedó flipado. Se vivió en los años 60. ¿Esto dónde fue? ¿En Estados Unidos? Recuérdame. Esto es en Estados Unidos. Esto es entre California, Nevada. Ajá. Entre California y Nevada. O sea, en los años 60, ¿en Estados Unidos? Sí, Colin, perdona, disculpa. No te puedo, exactamente dar la fecha, el 3 de marzo, el 4 de mayo, porque a mí cuando me cuentan historias, hay gente que es más precisa, menos precisa, pero por ejemplo, Patrick, cuando me contaba estas historias, siempre, como el abuelo, ¿sabes? Tu abuelo, que siempre te repite la misma historia, me la repetía exactamente igual. O sea, a lo mejor había, una vez me decía un interruptor o dos, o una rueda, pero... Nos preguntan, Colin, nos preguntan si de este Patrick, del cual estás explicando estas historias que él te contó a ti, si se puede encontrar algún libro o alguna película para saber... No, estos son historias personales. Si encuentras alguna película, hombre, puede ser, por ejemplo, sé que hay una película de
Eddie Murphy, que no sé cómo se llama, me parece que es Pluto o algo así, o no sé qué, el jefe Pluto, que es de unos de esos extraterrestres liliputienses que toman forma de humano. Sí. O sea, que su nave es un cuerpo humano, es Eddie Murphy. Sé que algo hay parecido, y eso se hizo pues en los 2000, me parece, ¿no? Pero yo te digo, la historia cuando me lo contó, pues yo tengo 43 años, esto me lo contó como eso, a finales de los 80, principios de los 90, antes de incluso salir esta película, ¿no? Pero que puede haber, no sé, porque esta es gente también de Hollywood, entonces él no me lo decía a mí solo, se lo decía a muchas personas, ¿me entiendes? Entonces te puedo decir, por ejemplo, una experiencia personal, y eso te lo digo, sí. y otra vez, que yo lo único que puedo fumar es tabaco, he fumado desde los 10 y pocos años, ¿entiendes? Tabaco sin ingrediente especial, digamos, ¿no? Sí, bueno, es de tabaco, ¿sabes? No te puedes poner así muy piripi, pero bueno, pero haces un... que es una cosa para nerviosismo, ¿no? Claro. Si no fumara, no sé, a lo mejor terminaba haciendo algo ¿Qué viviste algo tú, más, Colin? ¿Tú qué más viste, fuerte. Colin? ¿Qué viste tú? ¿Qué viviste? Yo estaba en el observatorio Griffith, es Griffith Park, es el observatorio que está en como las montañas, digamos, del norte de Hollywood, en Los Ángeles, y de hecho bajaba ya al coche al aparcamiento con un primo mío, que es de hecho de origen italiano, de Rimini. Íbamos los dos y íbamos bajando por el coche, y de repente, pues por cualquier circunstancia, nos pusimos a ver el cielo, porque era un cielo despejado, y vimos como dos nubes. Y de las dos nubes salía como un paquete de pájaros. O sea, eso es lo que pensamos al principio, de pájaros, ¿no? Y eran como alrededor de, me parece que eran 3, 4. Ahora no me acuerdo, pero me parece 3, 4. Y de las nubes salieron así de repente. Y se iban así para el oeste, para digamos, para la playa de Santa Mónica, donde están los vigilantes de la playa, rodando, ¿sabes? Esa área del oeste de Los Ángeles, hacia el Promenade, First Street, se llama el Pier, ¿no? El pantalón de Santa Mónica. Y entonces, así como nosotros íbamos bajando por la montaña, eso, claro, debía estar a 2 o 3 millas por arriba, porque volando, ¿sabes?, se ve tal. Uh-huh. Y mi primo me dice, eso no son pájaros, o son como es cóndor, porque son muy grandes, sí, o es algo raro, ¿entiendes? Y entonces yo me empecé a fijar, y me fijé que las alas eran muy extensas, pero tenían como brazos. Uh-huh. Y los picos eran como muy alargados, porque yo los podía ver, aunque estaban en el aire, a lo mejor a 1 o 2 millas tienes, sabes, visión periférica, ¿no? El ojo humano llega bastante, ¿no? Ahí cuando ves. Y así empezaban con la bruma, digamos, un poco, a medida que llegas a la playa, hay una bruma que veníamos por la mañana de Griffith Park, y eran lo que llamas pterodáctilos. Espera, Colin. Estoy seguro como que, o sea, como seguro, como que yo me llamo Colin. Colin, seguro. viste, a ver, recapitulemos, ¿viste pterodáctilos? Un pájaro dinosaurico. Un pájaro, sí, pájaros dinosauricos. Lo sabemos. ¿Viste pterodáctilos en Griffith Park, en Los Ángeles? ¿Qué año era? ¿Cuándo fue esto? Sí, esto es reciente, o sea, es hace... tendría yo 25, 26 años, estamos hablando 90 y pocos, 95, 96. Es importante que digas esto porque yo sé que muchos de los oyentes que ahora mismo nos están siguiendo a través del YouTube, a través de Internet, se estarán preguntando, sí, pero esta gente, ¿qué se toma realmente, no? Para explicar estas historias. Sí, te lo puedes tomar con humor. Seguramente no, y te lo puedes tomar con humor, ¿no? Pero es que esto tiene que ver también con algunos estudios, algunos libros que se han publicado recientemente. Yo recuerdo un libro que publicó en su día Miguel Seguí, que es el fundador de la Sociedad Europea de Criptozoología, un libro titulado Los últimos dinosaurios, en los que se recogía testimonios de personas que aseguraban haber visto animales que serían idénticos a los dinosaurios que encontramos en los libros 21.
Es decir, puede que los dinosaurios hubieran sobrevivido algunos a la extinción y que se pudieran encontrar en algunos lugares. Él decía, Miguel, que se pueden encontrar sobre todo en África, en algunos lugares recónditos de África o Asia, pero tú ya me estás contando que viste pterodáctilos en Estados Unidos, en Los Ángeles. Bueno, te digo, un amigo mío ya muy mayor, porque sabes, es gente muy mayor que andaba de aquella, que incluso Anthony Hilder, que ahora está mucho con lo oculto, pero está un poquito enfermo el señor, de aquella pues tenían pues 40, los años que tengo yo ahora, y me contó, por ejemplo, que él estaba en su casa, en Florida, en Pensacola, estaba en su casa, y él por la noche, otra vez tenemos el perro empezó a ladrar, guau, 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 y él estaba con el padre. Estoy hablando de los años, pues, más atrás incluso, los 50 y pico. O sea, él tenía 9, 10 años, me dijo, 9, 10 años. Y el perro tenía en el jardín, ¿sabes? Típico, ladrando, guau, 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 guau. Y así salió su padre, él estaba mirando por la ventana, y salió su padre, y el hermano de su padre, porque vivían la familia ahí juntos, pues el tío y demás familia, ¿no? Antes vivían, pues como en España, muchos vivían juntos en esos años, ¿no? Los 50 y 60, pues era la posguerra y vivían juntos, la familia, ¿no? Se apoyaban unos a otros, ¿no sabes? Económicamente. Y, de hecho, uno de su tío trabajaba para la Curia Vaticana en los Estados Unidos, y el otro era congresista. Su padre me parece que era congresista, por lo que oí yo, ¿no? Uh-huh. Y el perro empezó a ladrar y él vio de su ventana y tenía acorralado o como parecía un mamífero, pero era como un dinosaurio pequeñito. Y él, como lo describía, era un bebé de Tyrannosaurus Rex. ¿Cómo? Un bebé, un dinosaurio pues eso, de menos de 1 metro, de Tyrannosaurus Rex, como el de las películas de Spielberg, pero en pequeñito, y lo tenía acorralado el perro, allí. Y después la madre salió, él lo metió en su habitación, dijo, no podéis salir, no sé cuánto. Llamaron a, no sé quién llamaron, sí. Me dijo él, porque, ya te digo, en su familia había gente, una que trabajaba con las fuerzas especiales americanas, en la armada, sí. El otro era congresista, o sea, estoy hablando de gente del gobierno muy importante. Muy importante. Y ahí, en el césped de su casa, en su jardín, apareció y lo tenía acorralado su perro. Su perro tenía acorralado a un Tyrannosaurus Rex bebé. Una cría de tiranosaurus. Entonces, ahí. ¿A quién llamó? ¿A la policía o llamó a las autoridades? Se lo llevaron y no se volvió a saber más. Anthony, que me contó esta historia, él tenía de aquella 9, 10 años. Y inmediatamente salieron como sus hermanas mayores, la madre lo metieron en la habitación. Y por lo que él, digamos, indagó, después descubrió lo que sea, sí. El tío que trabajaba, pues ya te digo, uno trabajaba para la Curia del Vaticano, el otro era congresista, eran católicos todos, ¿sabes? Es una familia católica. Y otro las Fuerzas Armadas. Llamaron a su tío para que viniera, pues supongo, las Fuerzas Armadas, porque eso si no es un animal normal, no van a llamar a la Sociedad Canina de Animales, ¿entiendes? O sea, Colin, ellos sabían algo. Colin, nos quedan pocos minutos ya para acabar la entrevista. Me gustaría hacerte llegar algunas de las preguntas que nos hacen con mucho gusto todos nuestros amigos oyentes a través de el chat de Boira en alexcomunica.com. Y nos dicen, por ejemplo... Bueno, nos dicen, por ejemplo, que la película esta de Eddie Murphy, que mala es, ¿eh? Que la película... Es mala, ¿no? Sí, no, pero ya te digo, que a mí me sonaba de ver el tráiler y ver que lo hizo los estudios, no creo que fuera muy buena. David Andújar, Colin, te pregunta, Colin, ¿por qué crees que aún no han hecho un contacto global los extraterrestres? Wow, eso es como... La pregunta es buena, tiene sentido, desde el punto de vista humano, ¿entiendes? Pero... Eso es como, digamos, el hombre haciendo contacto con las hormigas. Ese es mi razonamiento, como con las hormigas de que entran en tu casa. ¿Qué contacto tienes? ¿Te vas a contactar con ellas? No. Entran, las hormigas salen y cuando están, pues las echas por ahí. Mi pensamiento es que, mira, si hay alguien que puede venir desde aquí, desde hace muchos años luz, de otra galaxia o de algo, son bastante demasiado avanzados como para
digamos, estar contactando con nosotros. Yo no digo que venga un extraterrestre por estilo como las películas de Steven Spielberg, ET o de estos grises, y cojan sus piedrecitas y sus roquitas y hagan sus cosas, ¿no?, científicas. Pero a mí me parece que un contacto, sobre todo con los humanos, cómo lo estamos pasando y digamos un poco lo irracionales o lo estúpidos que somos, no sería bueno ni para unos ni para otros. Acuérdate cuando Colón, por ejemplo, descubrió América con una tecnología superior, con barcos, con caballos, con armaduras de metal. A los indios no le fue muy bien, ¿entiendes? Aparte de contagiarle muchas enfermedades, porque los españoles, al mezclarse con ellos, le pasaron muchas enfermedades que decimó a casi toda la población, casi 45 millones en el centro de América, murieron de enfermedades pues típicas europeas, de la rubeola, de la sarampión, las paperas, enfermedades que los europeos normalmente... raro que muriesen porque estaban, digamos, inmunizados, acostumbrados a estas, no, pero los indios al vivir en la jungla, no tener contacto, pues esto yo creo que incluso sería parecido, y si hay alguna, claro, civilización inteligente allá afuera, obviamente tú le puedes dar a ellos algo, ellos a ti algo, y yo creo que sí. Son... Hay quien se pregunta también, Colin, hay quien se pregunta en el chat también que quizá siempre estamos muy pendientes de civilizaciones extraterrestres, ¿no?, venidas de otros planetas, y en ocasiones nos preguntamos si hay otros mundos, pero están en este planeta, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿quién no ha visto una serie que no es por nada, pero es una serie que plantea muchos conceptos que la ciencia ahora mismo está estudiando y está revelando, que es la serie Fringe, que habla de este paralelismo, de estos mundos paralelos? Esto, lo que cuenta Fringe, por ejemplo, Colin, ¿es cierto? Sí, yo creo que sí, todo hay universos paralelos, se sabe que hay, pues, es multidimensional el universo no es infinito, el universo se contrae y se expande, hay ciertas teorías, pero tú date cuenta que el científico o el astrofísico de la NASA no le interesa nada el universo, no le interesa nada los planetas, no le interesa nada a Estados Unidos irse a Marte, a colonizar Marte, porque el científico tiene que darle de comer a su familia. Entonces, para darle de comer a su familia, no te va a hablar de cosas que te estoy hablando yo, aunque la sepas. Y aunque él quiera decirte que hay a lo mejor una civilización en Júpiter o en la luna de Ganimedes o en Saturno, o que hay seres en la luna, eso, aunque lo vea, no te lo va a decir. ¿Hay seres en la luna? Puede ser, es una pregunta que dejo ahí en el aire, ¿no? Bueno, que podemos dejemos ahí en el aire. Lo que está claro, Colin, es que la ciencia, los científicos, seguramente saben muchas cosas que no nos cuentan o que no sabe el gran público. Para eso traemos aquí todas las semanas a Colin Rivas, este hombre investigador, estudioso de los fenómenos insólitos, extraños, y que obviamente a veces cuando nos cuenta Colin estas historias, uno se lo puede creer o no, uno puede ser más o menos escéptico, pero ahí quedan, ¿no? Y pueden ser el ejemplo de que existe una realidad mucho más compleja de la que entendemos o vemos a primera vista, y que hay cosas muy extraordinarias, muy bizarras y sobre todo fascinantes en este planeta Tierra, cosas que explicaremos también todas las semanas aquí de la mano de nuestro buen amigo Colin Rivas. Colin, no hay tiempo para más, si te parece bien. La realidad muchas veces supera la ficción, acuérdate de eso. Sí, cierto, gran axioma, y cierto además, ¿eh? La semana que viene, Colin, si te va bien, te espero. Sí, hombre, sí, cuando quieras me pegas una telefonada y hablamos con los grandes catalanes. Y no os olvidéis, cuando llegué a ser independiente, yo quiero un pasaporte catalán también, para coleccionarlo. Colin, bona nit, gràcies i hasta pronto. Bona nit a vosaltres. Gràcies.